Hay un nombre que calma todo temor, un amor. Amigo, hermano que estás allí, quiero que te dispongas a estudiar conmigo, a recibir, a hacer tus apuntes. Y si estás en tu casa, donde quiera que te encuentres, puedes tomar apunte de lo que hoy vamos a compartir, porque sé que es fundamental en nuestra vida de fe, en nuestra vida devocional, tener la palabra como la base. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nada se escapa del Señor, nada se escapa de Dios, nada toma a Dios por sorpresa. Así que lo que está pasando, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Ese es uno de los atributos de Dios, todo lo sabe. Pero ¿cómo y de qué forma está hoy con nosotros, con la iglesia? Pues es un privilegio que tenemos como iglesia, cuando hacemos parte de la iglesia, a través de la fe en Cristo y recibirlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces ya venimos a ser parte de ese grupo selecto en el sentido de que está abierto para todo el que quiere, pero el que accesa, el que por la fe entra a ese grupo de la iglesia, entonces tiene el privilegio que acabamos de leer. Pero han surgido líderes en la historia, han surgido líderes representativos de la iglesia, sobre todo en el primer siglo. Los que nos escribieron dejaron escritos que hoy nos orientan, nos llevan a tener una claridad y dimensionar lo que el Señor hizo, hace y también es para nosotros. Pero de esa forma, después que estos apóstoles, discípulos que fueron fieles testigos de lo que el Señor vino a traernos y duplicaron y llevaron esa gran comisión adelante, pues con el tiempo ellos murieron y siguieron los discípulos de los discípulos de los discípulos, pero llegó un momento donde la iglesia cogió un rumbo, cogió una curva que no debía coger, pero la cogió, y van casi 17 siglos que la iglesia ha estado en dirección opuesta al propósito, a la idea de Dios. ¿Por qué digo esto? Lo digo con base en los acontecimientos históricos de la iglesia del primer siglo para acá. Si no conocemos nuestra historia, estaremos condenados a repetirla, dijo alguien. Si no conoces tu historia, puedes repetirla. Hay que conocer la historia y saber el propósito y el inicio y hacia dónde se proyectó y en qué punto, en qué momento se perdió el norte, en qué momento se desvió, en qué momento se perdió la brújula del Señor. Cuando el hombre es el que interviene, cuando es el hombre el que quiere liderar, dirigir y hacer las cosas sin tener en cuenta realmente al propósito de Dios, terminamos en error, terminamos frustrados, terminamos mal. Pero la iglesia se reunía en las casas. La iglesia eran aquellos grupos pequeños de familias que vivían llenos del Espíritu de Dios, que vivían en torno a la adoración a Dios, pero desde sus casas, que involucraba, que tenía toda la familia, estaba allí alrededor de la adoración a Dios, del estudio de la palabra, de la enseñanza, de tal manera que las iglesias comenzaron en las casas y de una forma circunstancial, porque así como en este tiempo que llevamos ya más de 6 meses, que ha tocado buscar la manera de compartir como iglesia, como lo estamos haciendo a través de este medio digital, a través de este medio de las redes sociales, del internet, llegar a muchos hogares más allá de los que quizás nos congregábamos en un lugar físico, porque aquí podemos llegar al mundo entero. Hay personas en todos los continentes que pueden escuchar y ver. Entonces también se rompe esa
afirmación errónea para mí de algunos que dicen que el diablo cerró la iglesia, porque también se había desvirtuado el concepto de iglesia o qué es la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, los edificios, los estadios, los coliseos, los lugares donde se reúne la iglesia. Esos lugares solamente es un lugar físico donde la iglesia se reúne, pero la iglesia eres tú y soy yo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vuelvo a este recuento histórico de que comenzaron entonces a congregarse en los templos donde antes adoraban a otros dioses. Pues la iglesia comenzó a salir de las casas y comenzó a reunirse en grupos y a celebrar, y se veía como ese avivamiento, pero se perdió el norte, se perdió la esencia de la iglesia, de la educación, de la formación, de la administración de los dones del Espíritu y de la enseñanza que se daba en las casas. Por lo tanto, yo creo que en vez de creer a esa idea de que el diablo cerró la iglesia, todo lo contrario, es que Dios está permitiendo a través de estas circunstancias que la iglesia se active en las casas. Entonces, mirando todo esto, es una ventaja si lo vemos en el buen sentido y nos esforzamos a través de la tecnología, a través de la ciencia que ha ido aumentando y que Dios vela por ella, y que también dice la palabra que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Pues ¿por qué? Porque Dios todo lo sabe. Y no solo es el COVID-19, esta pandemia es señal de que estamos acercándonos ya, estamos en tiempos finales, en tiempos postreros, y vendrán muchas cosas más, pero Dios guardará a sus hijos. Lo digo no para aterrorizar ni nada de eso, sino para entender que ya ha llegado el tiempo de volver a esa base, a ese núcleo que es la iglesia en la casa. Esa base es fundamental y yo creo que Dios está restaurando eso, que Dios está permitiendo que volvamos a ese inicio donde tenemos el calor de la familia, el calor de Dios. Tenemos la oportunidad de ser edificados, de estudiar, de hacer tantas cosas desde la familia, que esa es la iglesia. Entonces, si se restaura el núcleo de la familia y comenzamos a tomar los principios de la iglesia, que era allí en las casas donde compartían la palabra, donde ministraban, oraban y sucedían cosas tremendas de parte de Dios, pues es tiempo de volver a experimentarlo, sin descartar que nos vamos a volver a congregar, a reunirnos, porque también es de gozo y de alegría lo que la Biblia nos enseña como coinonía, como reunirnos, congregarnos como familias, como iglesia, y exaltar a Dios. Jesús dijo a la mujer, a aquella mujer samaritana, la mujer que se encontró en el pozo, le dijo: mujer, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando se tiene ese punto claro, entonces sabemos qué hacer en la casa, en los lugares públicos, en todo lugar. Y es lo que aquel hombre que se convirtió a Cristo, que tuvo la mejor intención, el mejor deseo, humanizó y trató de darle un orden administrativo a la iglesia. Trató de encasillar a la iglesia, pero cristiano romano. De hecho, encontramos personas que sin saber lo que dice nosotros somos, yo soy católico, apostólico y romano. No conoce a Roma, pero como se sobreentiende o se entiende que el catolicismo viene de Roma y que es la iglesia más antigua, por decirlo así, que la visión que tenemos es que cuando abrimos los ojos en el centro del pueblo o en algunos sitios encontramos ahí la cruz, y allí nos enseñaron que eso representa a Dios y que es el cristianismo. Y bueno, y fuimos, digamos, como reevangelizados de esa forma y nos enfocaron por allí. Y esa ha sido la confusión que algunos tienen en su mente, en su forma de ver, y ven al resto de congregaciones o de iglesias como algunos dicen iglesias de garaje, unos dicen, bueno, hay tantas cosas que se dicen de personas que se congregan en lugares diferentes a la iglesia católica. Pero la iniciativa de aquel hombre en el siglo IV
es de darle prioridad al cristianismo porque lo veía como lo máximo. Pero realmente comenzaron a administrar, por decirlo así, en esos templos, en esas iglesias, personas no guiadas por el Espíritu Santo, sino puestas como administradores de la vida de fe, o administradores de los cristianos. El administrador de los cristianos es el Espíritu Santo. El administrador de la iglesia es el Espíritu de Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Pero cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, dice que nos dejó al otro Consolador. Y es para allá donde quiero ir. En ese andar, en ese pasar del tiempo, se ha desconocido la verdadera historia de la iglesia. ¿Y qué hace la religión? La religión adormece, entorpece, la religión no te deja ver, la religión mata, la religiosidad mata, no te deja ver la vida abundante del Espíritu. Y es lo que hoy la iglesia tiene que retomar. ¿Qué tenemos que retomar como iglesia, como ese cuerpo de Dios guiado por el Espíritu de Dios? Por 17 siglos, con una visión incorrecta de la iglesia, ha influenciado hasta la iglesia evangélica de hoy, la iglesia cristiana, que mal llamado en un tiempo los hermanos católicos. Digo hermanos católicos porque sé que Dios nos ama a todos y es el Padre de todos, y un día ellos serán iluminados por el Espíritu de Dios y vendrán al conocimiento de la verdad, y el Espíritu de Dios los va a iluminar. Los hermanos separados o protestantes, claro, porque del tiempo del gran reformador Martín Lutero para acá, los que salieron o los que se identificaban con él, salieron de la iglesia católica a entender lo que es la justificación, lo que es ser salvo por fe, por la gracia de Dios. Y por eso quiero entonces que sepas que la iglesia de hoy es una iglesia llamada a estar de la mano del Espíritu de Dios, dirigida por él, como siempre ha debido ser. Nos podemos remontar al primer hombre que vino a la existencia de este mundo, a Adán y Eva, la primera pareja que Dios puso en este mundo. No tenemos los mejores resultados de ellos, por eso Cristo vino, como el postrer Adán. El primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. En Mateo 28, 16 al 20 encontramos la gran comisión. Y dos cosas quiero tomar de allí para que tú y yo reflexionemos y pensemos y meditemos también el por qué tenemos que replantear cosas como iglesia hoy. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahí le dijo el Señor, vaya, nos vemos allá en Galilea, espérenme allá. Al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Por ahí va bien todo. Pero algunos dudaban. ¿Cómo así que después de tanto tiempo, después de vivir tantas cosas con Jesús, dudaban? Claro, porque Él ya había resucitado, porque Él les iba a dar instrucciones y Él iba a ascender al cielo, dejándole la plana, dejándole la tarea. Pero habían cosas todavía en su corazón que ellos no tenían, en su espíritu, no tenían una claridad. Obviamente el Espíritu de Dios era el que venía a consolidar todo lo que Cristo le había enseñado. Porque el Señor les repetía en ocasiones cosas y les decía, esto se los digo para que cuando acontezca sepan que yo se los dije. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, y esa es la gran comisión. Pero ¿cómo voy a ir si no hay una convicción y una claridad? ¿Qué voy a hacer yo si no tengo claro lo que voy a hacer? Juan capítulo 21. Mire allá conmigo, vamos a Juan 21. Ya también al final, de hecho es el último capítulo de Juan, del Evangelio de Juan. Juan se conoce como el apóstol amado. Él lo dice, él lo escribió y es el único. Y yo algún día llegué a pensar, bueno, ¿por qué Jesús amaba más a Juan? Porque tenía esa óptica, lo que el hombre quiere mostrarle a Dios. Lo que el hombre quiere mostrarle a Dios, pero entendí por el Espíritu que Juan nos muestra es lo que Dios quiere darle al hombre. Él se creyó que era el apóstol amado, él se creyó el amor que el Padre le manifestó a través de Jesús.
Ya sabemos que Pedro negó al Señor y lo seguía de lejos al final cuando iba a ser crucificado. Jacobo también estaba por allá a un ladito, pero Juan se mantuvo hasta el pie de la cruz, al punto que Jesús le dijo, desde la cruz le dijo: Juan, hijo, Juan, he ahí tu madre, porque estaba Juan y María. ¿Saben quién va hasta el final de tu historia? Mientras estés en vida, ¿quién va hasta lo último contigo? Tu mamá. La mamá, ese espíritu de mamá, ese instinto, y más que instinto, es una conexión tan fuerte de la mamá con el hijo, que para la mamá no hay ningún hijo malo. Puede ser el delincuente, puede ser lo peor, pero la mamá está allí y la mamá va hasta el final, porque eso es algo, una conexión tremenda, porque es el amor el que te puede llevar donde otras cosas no te llevan. Es el amor el que nos puede realmente conectar con el propósito de Dios, y el propósito de Dios fue que Él nos amó a nosotros primero, Él se entregó por nosotros, y ese amor fue el que entendió Juan. Por eso te invito a que vayas ahí a Juan 21, al final, 21 del versículo 15 hasta el 25, ¿no? Y la tercera vez que le preguntó Jesús, el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y él se entristeció mucho porque le preguntaba por tercera vez, y dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué le preguntó Jesús 3 veces a Pedro si lo amaba? ¿Sabe? Porque el Espíritu Santo fue quien me iluminó, me mostró algo que está más allá de las letras. Porque tú puedes tener una buena comprensión de lectura, tú puedes ser un buen lector y hacer unas apreciaciones desde la óptica gramatical, de la óptica etimológica de las palabras, y bueno, puede ser todo un erudito, pero más allá de eso es el Espíritu de Dios que te ayuda a entender cada cosa, cada detalle que tiene el Evangelio. La tradición y la religión es tan fuerte, que no nos deja oír la voz del Espíritu y la instrucción de Dios, porque estamos tan apegados a una estructura, estamos tan apegados a un sistema tradicional y religioso, que cuando el Señor nos da instrucciones, decimos no. Cuando estamos en ese esquema religioso, cuando estamos abiertos en el Espíritu, entendemos y obedecemos como niños. Y esto pasó. Pedro, en una cena, que acá en el verso 20 al 25, explica eso el escritor Juan. Pedro en la cena vio que Jesús estaba sentado y Juan se recostó a él. Ojo con esto. Juan estaba recostado a Jesús, muy cercano. Pero dice ahí el mismo Juan que él estaba pegadito a Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Porque ya Jesús les había dicho que uno de los 12 le iba a entregar. Y Juan le estaba preguntando: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, Pedro se acercó y le dijo: ajá, Señor, ¿y este qué? O sea, como quien dice: ¿y este por qué está pegado a ti? Y allí Jesús le dijo: ¿y qué si yo permito que Juan quede hasta que yo vuelva? Y dice que se regó que Juan no iba a morir, se regó por ahí la bola de que por esto que Jesús dijo. Y no dijo que no iba a morir, solo dijo: ¿y qué si yo permito que él quede hasta que yo vuelva? Pero ¿sabes por qué? Porque Pedro tenía el deseo de agradar a Dios, de mostrarle que lo amaba, pero sin darse cuenta estaba sintiendo como envidia, como celos por Juan. Hay personas que no entienden que tú tienes el mismo acceso al Señor. Un celo tonto. Pero mira que el Señor le dijo: ¿y qué a ti? El Señor le dijo a Pedro, a Simón: ¿y qué a ti? Sígueme tú. O sea, llegamos al tiempo donde la iglesia tiene que estar tan conectada con Dios, tan enfocada con Dios, que no tenemos tiempo para estar juzgando, criticando, cuestionando, porque en eso nos entretenemos. Y tratamos es de figurar quizás y mostrar que sabemos más, que somos más, que tenemos estas habilidades. No se trata de eso. Y entonces el Señor tenía que trabajar en esa área de Pedro, porque Pedro iba a ser el pastor encargado de los demás discípulos. Pero eso se iba a fortalecer cuando viniera el Espíritu Santo. Lo puedo ver y entender aquí, que luego en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles descendió el Espíritu Santo
y fueron investidos, revestidos de poder. Y de allí en adelante no fue el mismo Pedro que estaba pendiente si Juan se recostaba a Jesús, estaba pendiente de que él sí tenía revelación y el otro no, o que él podía tener una capacidad de mayor resistencia y podía ser el más, digamos, cercano a Jesús, porque Jesús lo sabía todo. Y Pedro le dijo: Señor, yo nunca te dejaré. Aunque todos estos te dejen, yo iré contigo si es necesario y si es posible hasta la muerte, pero no te dejaré. Y el Señor, que conocía esa ambivalencia, ese carácter de Pedro, le dijo: antes de que el gallo cante me negarás. Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Resulta que es la verdad. Muchas veces nosotros en nuestro impulso, y tomo el ejemplo en el ministerio, en el equipo de trabajo, algunos pastores, yo estoy con usted para las que sea, mire así, y son los primeros que se pierden, los primeros que comienzan y se convierten hasta en, digamos, como en enemigos, o se convierten como en esa piedra en el zapato. En vez de ayudarte, de impulsarte, lo que hacen es ponerte tropiezo, bueno, tantas cosas que pasan, que podemos ver un reflejo de esto. Dios nos enseña, y esta historia nos enseña, que para nosotros aprobar, para nosotros graduarnos, por decirlo de esta manera, la graduación de los discípulos no fue cuando Cristo ascendió, sino cuando el Espíritu Santo descendió y comenzó a tomar posesión, comenzó a tomar el espacio dentro de los apóstoles. Cuando descendió el Espíritu Santo fue algo extraordinario. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 2. Dice que ellos comenzaron a hablar con denuedo, comenzaron a hacer grandes maravillas, sanidades, prodigios, milagros, y aún la sombra de Pedro, de este Pedro que negó al Señor, de este Pedro que era impulsivo, este Pedro que tenía cosas muy buenas, porque entre otras cosas, ese temperamento él fue el que lo hizo muchas veces hacer cosas que otros no hicieron. Pero a veces vemos en la parte negativa de Pedro, y Pedro negó al Señor, y Pedro se hundió, pero ¿quién caminó sobre las aguas después de Jesús? Pedro. Y Pedro, el inconstante, y Pedro, pero vemos a Pedro, ya acá en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, hablando como con una sabiduría, con un denuedo, con una unción tremenda, que decían: bueno, esto no era un pescador, y mira cómo habla. Quiero ir concluyendo de esta manera. Y un día el Señor me mostró de la manera más simple y más sencilla de que el hombre puede lograr desarrollar mucha más capacidad del cerebro, mucho más allá que un superdotado, cuando el Espíritu Santo llega a su vida. O sea, que es el Espíritu de Dios el que activa y conecta cosas de nuestro cerebro que en el plano humano, sin el Espíritu de Dios, jamás podríamos lograr. Por eso esa es la otra dimensión. Y por eso el apóstol Pablo, en el pasaje que leí al inicio, dice que él le ora a Dios por la iglesia, ya por los hermanos de Éfeso y por nosotros, porque esta palabra también nos da luz a nosotros para ver los principios fundamentales, las bases que debemos tener como iglesia, de hoy y de siempre. Entonces, Pedro y Juan aquí tenían sus luchas, sus roces, pero me llama la atención que en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles iban juntos. Ya es otra cosa. El Espíritu Santo es el que nos armoniza, y es lo único que nos puede ayudar a perdonar y a pedir perdón, a guardar la espalda de aquel consiervo, de aquel hermano, aquella hermana. Guardar, porque si yo escucho que están hablando de un pastor, es como si hablaran de mí. Si yo escucho que están hablando de la iglesia, están hablando de mí. Si yo escucho que están hablando de las cosas de Dios, están hablando de mí. Sí es verdad que hay muchas personas que han visto en el Evangelio, han visto en las cosas de Dios una oportunidad, y se aprovechan con una habilidad y una capacidad que logran a veces manipular a las personas para lograr cosas personales, pero Dios es el que juzga, y al final Dios se encargará de cada cosa. Pero tenemos que guardarnos, cuidarnos, respetarnos, amarnos y ayudarnos. Eso lo logramos es por el Espíritu, y eso lo logró
esa situación que había entre Pedro y Juan y los discípulos, y si le hablo de otras experiencias cuando dos de los discípulos fueron al Señor y le pidieron, trataron de hablar con Él en una oportunidad, y la mamá también intercediendo para que les concediera sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús dijo: eso no me compete a mí. ¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Entonces los discípulos dijeron: el que se sienta a la mesa es mayor. Y Él dijo: bueno, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Siempre dándonos el ejemplo de que esta vida de Dios, esta vida del Espíritu, es de amar, de servir, de ayudar a que otros conozcan el amor de Dios, sencillamente. Es por eso que en Juan capítulo 14, quiero darle esta cita para que usted lo lea con mucha atención. Juan capítulo 14, del versículo 16 al 18, dice: Jesús le dijo a los discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros otra vez. Y en el capítulo 16, verso 4, mire cómo dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué extraordinario. Miren, cuando vino el Espíritu Santo, que ya hace 2000 años, cuando el Señor ascendió y los discípulos esperaron, y en capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice que vino. Hoy quiero terminar esto de esta manera. Número 1, saber la historia de la iglesia, cuál es el propósito, dónde nació y qué hizo Cristo con la iglesia y cuál es la posición de la iglesia. El error en que cayó la iglesia en los primeros siglos y del siglo cuarto después de Cristo hasta acá, pero la iglesia siempre ha estado guiada por el Espíritu de Dios, y hay un remanente que hoy va a surgir y va a entender lo que dijo Pablo, entender la supereminencia y la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo, y que Él lo dio a la iglesia por cabeza. Esa grandeza es que la tenemos por el Espíritu, la tenemos por gracia de Dios, y hay que entender por qué y para qué es esa grandeza. Pedro y Juan lo entendieron, y en el capítulo 3 de Hechos dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración, al templo llamado La Hermosa, y a la entrada se encontraron un hombre que todos los días lo traían a pedir limosna, pero ellos no entraron a la iglesia porque ya el Espíritu de Dios estaba en ellos, y ellos tenían otra forma, tenían lo que tú y yo tenemos. Entonces Dios no nos llamó a cambiar de religión, Dios nos llamó fue a ser la iglesia viva, a ser esos instrumentos de Dios, del Espíritu Santo, para que su amor sea conocido hasta lo último de la tierra, hasta la última persona, última criatura, conozca de su amor. Eso es lo que el Señor ha querido y quiere de nosotros. Por eso en la puerta, cuando vieron al cojo, al paralítico, Pedro y Juan lo miraron y le dijeron: míranos. Fijando en él los ojos, le dijeron: míranos, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ese hombre se había acostumbrado, con el poquito que le daban, con eso vivía, pero era lisiado. Dios no solo quiere darnos lo que necesitamos, sino que tengamos la libertad de danzar, de expresar que Él es el Señor. Este paralítico entró al templo danzando y gritando y alabando a Dios, porque él no había dimensionado que en Dios podemos lograr muchas cosas que el hombre no puede dar. El hombre te limita, la religión te limita, te estanca, te mata, te vuelve venenoso. Pero el reino de los cielos, el Espíritu de Dios, te vuelve ese Cristo vivo aquí en la tierra. Somos la continuación del ministerio de Cristo. Sí, humanamente tenemos imperfecciones como humanos. Obviamente por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, porque nadie puede justificarse. El que no cojea por un lado, cojea por el otro. Pero el Espíritu de Dios nos guiará y nos ayudará. Y el Padre Eterno nos va a ver danzando, nos va a ver limpios, nos va a ver santos, sin mancha, a través de Jesús.
porque Él fue el que limpió nuestros pecados. Te bendigo y como siempre les digo, decidan ser felices. Hay un nombre que calma todo temor, un amor